1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente con Palabra de Honor, como ustedes saben, todos los lunes a esta hora, por Canal C y los martes a las 16. Eduardo. Sí, hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado que ha sido candidato a vicepresidente de la República, que es uno de los mejores constitucionalistas de Córdoba y que es un hombre del radicalismo, ¿cierto? Y además un amigo, Antonio María Hernández. Vamos a conversar con él sobre un libro que acaba de publicar como coautor junto con otros prestigiosos escritores y juristas. Pero no porque haya escrito un libro, sino porque el tema que aborda para mí es el tema más importante que tiene la República Argentina en este momento. Dejemos algo de sorpresa. Bueno, dejemos la sorpresa. Adelante entonces. Ustedes recordarán que el lunes pasado me referí a la situación de pobreza en que ha quedado la Argentina con niveles muy superiores a los que teníamos cuando comenzó la llamada década ganada. El 28% de la población está bajo la línea de pobreza y lo que es más grave, el 40% de los niños están bajo la línea de pobreza y la indigencia suma más del 11%. Si este es el resultado de una gestión de gobierno que se autotituló abanderados de los pobres, dispuestos a buscar la inclusión social, la redistribución de la riqueza, realmente el resultado ha sido magro. Es más, diría que, como lo dije la vez pasada, que ya cabe la sospecha de que esto haya sido no un error, una falta de pericia, una incapacidad de quienes condujeron la economía argentina, sino algo premeditado para poder profundizar este proyecto de dominación, porque la eliminación o la restricción hasta límites realmente paupérrimos del sector privado, que es el generador de riqueza, el que realmente da fuentes de trabajo y permite mejorar la calidad de la vida de la gente, es decir, el gran motor de movilidad social. Cuando esto se reduce a su mínima expresión, queda solo el faro del Estado, que es el único refugio desde donde se reparte graciosamente los subsidios y las dádivas para que la gente que no puede proveerse a sí misma sus recursos pueda vivir. Les cuento que esto se alimenta con otra comprobación, que es el advertir qué se ha hecho con lo que ha sido en estos últimos años de la Argentina y durante buena parte de su historia contemporánea la fuente principal de ingresos, no solo para el país en su conjunto, sino obviamente también para el Estado, que es el sector agropecuario, es decir, la producción de granos fundamentalmente y la actividad pecuaria, es decir, la ganadería. Si ustedes advierten, o si ustedes recuerdan, mejor dicho,
Allá por el año 2005, el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, nos dijo que estaban llevando adelante una serie de políticas que eran peligrosas para la ganadería, como ser la restricción en las exportaciones, el cobro de impuestos realmente estrafalarios y retenciones para la exportación, etcétera, que lo que querían era defender la mesa de los argentinos, es decir, que los argentinos tuviéramos todos, los niveles sociales, acceso a la carne, que era el alimento principal, era el elemento de nuestra dieta, lo había sido a lo largo de los siglos, más importante. Pues si ese fue el objetivo, realmente mal le fue. Advierten ustedes que desde el año 2005 precisamente, y permítanme que lea porque ya en mi memoria tantos números no puedo guardar, teníamos un stock ganadero de 54,1 millones de cabezas. Producíamos 3,13 millones de toneladas al año, de las cuales se exportaban 754.500, es decir, un 24% de la producción. Entraban al Estado, entraban al país, en concepto de divisas, por eso, 1.390 millones de dólares, de los cuales un porcentaje importante, equivalente a 28.000 toneladas, correspondía a la cuota Hilton, que como ustedes saben es una cuota de cortes especiales de alto valor que se mandan fundamentalmente a Europa. A partir de ese momento, entre 2007 y 2011 fundamentalmente, la política pecuaria del gobierno llevó a que se liquidara el 50% de los vientres, es decir, el 50% de las hembras. La mitad se faenó, con lo cual obviamente se vaticinaba que a pocos años en adelante íbamos a tener una caída muy grande del stock ganadero. Pasamos por ese motivo de ser el tercer exportador mundial de carnes a ser el 11º en 2014. Paraguay y Uruguay nos han superado. Paraguay y Uruguay, que son de dimensiones de una provincia argentina. Con ese motivo se cerraron 131 frigoríficos, dejando a la calle a 22.000 empleados sin trabajo. Los más perjudicados no fueron los grandes productores, como podría decir alguien que quisiera seguirnos con el relato nacional y popular. No, por el contrario, fueron los que tenían un stock de menos de 300 cabezas de ganado. En el año 2006 eran el 72% de los productores, pero 27.000 de ellos abandonaron la actividad a causa de la falta de rentabilidad. Los campos de invernada se convirtieron en campos de soja y el stock de 54,1 millones, como les dije que había en 2005, bajó a 48,9 millones, casi un 20% de caída. Pero ahora ustedes me dirán, eso se hizo para que la mesa de los argentinos pudiera estar también nutrida con carne de vacuna. Pues les diré que desde el año 2008 hasta hoy, la carne subió casi un 1000%, a un promedio de 35,3% anual, por encima de la altísima inflación que tenemos. Pero no fueron los cortes más costosos. El lomo, por ejemplo, que es el corte más costoso, apenas subió un 700,2% contra el 1000 del promedio. Los cortes más baratos son los que más subieron. En 2008, con un sueldo mínimo que en esa época estaba en los 1.200 pesos, se podían comprar 200 kilos de carnaza, un corte barato. En la actualidad, el salario básico es de 5.588 pesos y solo se pueden comprar 81 kilos de carnaza. Y con el sector agrario ha pasado algo semejante. Los informes que nos dan, porque las estadísticas del INDEC ya sabemos, o no existen, directamente la pobreza no se informa porque dicen que es estigmatizante, o de lo contrario están falseados. Pero, afortunadamente, hay quienes desde el sector privado investigan y nos pueden dar cifras que nos sirven para saber realmente cómo estamos. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, que tiene su sede en la ciudad de Río Cuarto, nos informa que hoy, para el productor agropecuario, sobre todo para el que hace agricultura, todos los impuestos y todo lo que el Estado se lleva alcanzan a un 83,4% del valor de lo que se produce. Es decir, que de cada hectárea
de lo que sacan de cada hectárea, el 83,4% se lo lleva el Estado. Impuestos nacionales, impuestos provinciales, retenciones, en fin, cepo cambiario, retraso cambiario, exportaciones que han sido permanentemente dificultadas, la inflación, etcétera, etcétera. Esto es el promedio, 83,4%, pero hay algunos granos que tienen un porcentaje mucho más alto de lo que se lleva el Estado. Son increíbles estos porcentajes, porque en el caso del maíz llega al 97,7%, es decir, ya la rentabilidad es prácticamente nula, y en el caso del trigo trabajan a pérdida, por eso el área sembrada de trigo ha caído estrepitosamente, 140,5%, es decir, 40% más de lo que producen se lo lleva el Estado, o sea que a pérdida trabajan. La olivicultura, la fruticultura también ha pasado lo mismo. Y los más perjudicados son los que están a más de 180 kilómetros de los puertos, sobre todo los puertos de Rosario, desde donde se exporta el grano. Ahí ya directamente ha dejado de ser rentable. La caída de la producción con este motivo ha sido del 30%. El área sembrada se ha reducido enormemente, sobre todo en trigo. En la Argentina cayó un 26%, mientras en el resto del mundo ha subido en los últimos 10 años el 16%. De 16 millones de toneladas que exportábamos en 2001, que producíamos, perdón, en el 2001, actualmente no llega a 9 millones de toneladas. Pero bueno, esta es la situación. Así se ha defendido la mesa de los argentinos. Y el futuro, cualquiera sea quien le toque gobernar, no es mejor. En Córdoba estamos ya viendo las consecuencias de un Estado ausente para defender el Estado de Derecho. Monsanto, que está instalando o estaba instalando en Malvinas Argentinas una planta, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos tenido acá al doctor Conrero, está hace ya varios años interrumpida, no solo por una cuestión judicial, porque ya tienen una sentencia a favor, aunque está apelada al Superior Tribunal, sino fundamentalmente porque hay una toma que por alguien está financiada. Evidentemente acá hay intereses económicos, porque yo no sé cómo puede haber gente que pueda estar durante tanto tiempo cerrando el acceso sin trabajar. Pues explotando el miedo, demonizando los avances científicos, la extorsión, la violencia física que hicieron contra Conrero, contra el doctor Mulet, un valenciano que vino a dar una conferencia, ha hecho, y la cobardía del gobernador, de José Manuel de la Sota, que ha sido incapaz de utilizar el poder de policía que le hemos confiado para que precisamente defienda los derechos, ha hecho que Monsanto no pueda instalarse. Y lo que es peor, Syngenta, una firma suiza que también hace trabajos de investigación y procesamiento de semillas, iba a instalarse en Villa María, y a causa de esto, por esta razón, se va a instalar en Zárate, provincia de Buenos Aires, maíz y girasol. Más de 1.600 millones de pesos de inversión. En Río Cuarto tampoco se le permitió a Syngenta instalar un centro de investigación porque el intendente Llure se opuso. 800 puestos de trabajo se han perdido y otros tantos porque Monsanto no se puede instalar. Realmente, si esto se llama inclusión social, yo creo que vamos a tener que revisar un poco los nombres que utilizamos. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez. Venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Hulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Como les adelantamos, nuestro invitado de hoy es el doctor Antonio María Hernández, profesor universitario, jurista prestigioso, como dijo Eduardo, exdiputado nacional y expresidente, el candidato a vicepresidente de la Nación. Son muchos, como decía también Eduardo, los motivos por los cuales lo invitamos a Antonio, que además es un amigo de muchos años, pero digamos que el disparador ha sido la edición de un libro del cual ha sido el coordinador y coautor. Es un libro a donde han participado un grupo importante de personas, no solo por el número, sino por la calidad de todas ellas, que se llama Propuestas para fortalecer el federalismo argentino. Si me permite, señor director, acá vamos a mostrarlo el libro. Yo creo que este es un libro fundamental para que cualquiera sea aquel a quien les toque llevar los destinos de la Argentina pueda realmente ocuparse de algo tan importante como es esta asignatura pendiente, que es el federalismo por el cual tanta sangre ha corrido durante el siglo XIX. Bienvenido, Antonio. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Prudencio y Eduardo. Conozco el prestigio de lo que es este programa, así que estoy encantado con haber sido invitado. Muchas gracias. A nosotros nos gusta el tema, ¿cierto? El tema tuyo es fundamental. No puede haber República Argentina sin federalismo. Sí, y no puede haber federalismo sin federalismo económico. No hay duda, no hay duda. Si no, es una engañifa. Entonces nos gustaría que empiece un poco a diseñar cómo es la estructura del libro, ¿cierto? Bueno, esencialmente yo creo que lo que hay que destacar es que en un momento donde tenemos una campaña, yo diría bastante pobre, sin propuestas, todavía sin debates, lo cual parece mentira, aparece un libro de propuestas con visión interdisciplinaria sobre un tema fundamental de la Argentina. Y además con economistas importantes y no solo hombres del derecho. Es que el tema del federalismo tiene que ser tratado con esa visión interdisciplinaria. Tiene que haber consideración de temas, de aspectos históricos, aspectos políticos, aspectos sociológicos, aspectos culturales, también aspectos jurídicos e institucionales. El problema central es esto. Nosotros nacimos como federales, hemos tenido distintas visiones normativas del federalismo hasta llegar a la reforma del 94, pero esencialmente a lo largo de los años se fue afirmando una tendencia hacia la centralización que es muy grave y que para mí ha hecho mucho daño al país, llegando hasta que la Argentina hoy en modo alguna pueda ser visualizada como esa mujer de bellas formas esbeltas y clásicas con que se dibuja la República. La Argentina, como lo dijo Félix Luna, desafortunadamente es un enano macrocefálico, una cabeza gigantesca y enferma, es el área metropolitana de Buenos Aires, y un interior raquítico que somos nosotros. En menos de 1% del territorio nacional está asentado el 35% de la población, y en un radio no mayor de 500 kilómetros a partir del puerto de Buenos Aires se produce el 80% de nuestra producción. En conclusión, más allá de lo que dice la Constitución, el país se gobierna con criterio unitarizante y centralista desde el gobierno nacional que incumple la Constitución, y si hay aspectos donde se pueden avanzar, yo diría que en primer lugar, y es la primera propuesta que he hecho porque he presentado 20 propuestas para fortalecer el federalismo, la primera es precisamente cumplir con la Constitución Nacional que establece un proyecto federal. Después hay propuestas institucionales. Es lamentable el rol que ha jugado el Congreso y sobre todo el Senado de la Nación. Necesitamos una Corte Suprema que cumpla con su rol federal de garantizar el proyecto federal de la Constitución. Luego de esos temas institucionales aparecen otros,
tenemos que avanzar para un nuevo ordenamiento territorial del país. No podemos seguir con esa concentración monstruosa en el puerto de Buenos Aires. Hay que derogar legislación centralista. Hay que avanzar en temas de federalismo fiscal. Lo que señalaste, Eduardo, es clave. Voy a ser muy sintético porque no tengo tiempo. Si la ley de coparticipación impositiva anterior, que todavía tiene alguna vigencia, la 23.548, había dicho que en la distribución primaria, o sea, en lo que le toca en la coparticipación a las provincias, un 57% y un 43% al gobierno federal, en este momento, con datos de Juan Yach, el gobierno federal maneja el 84% de los ingresos y el 16% de ingresos para 23 provincias, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 2.100 gobiernos locales. Entonces, ¿qué significa esto? El tema es billetera mata galán. Manejan la billetera, pone de rodillas el poder presidencial, que además es hiperpresidencialismo, pone de rodillas a gobernadores e intendentes. Si vos no tenés autonomía financiera, es muy difícil que puedas ejercitar la autonomía política. Así que acá hay un problema muy serio, por eso una de las propuestas es terminar con el hiperpresidencialismo argentino. Necesitamos que el Congreso asuma sus competencias, que haya un poder judicial que cumpla con sus funciones, que se termine con esta vergüenza de que llevamos 19 años sin sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva. Y ese es un tema muy grave, por eso yo creo que en los próximos meses es muy importante que el nuevo gobierno realmente decida tener una vocación para afirmar el federalismo, y yo creo que hay que empezar de inmediato con el debate por la ley convenio de coparticipación impositiva. Antonio, Se nos ha terminado el queda la bloque. pregunta para el segundo bloque. ¿Mejorar la coparticipación o borrón y cuenta nueva? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Vos visualizás esta solución a través de las provincias o a través de las regiones? Que sé que has trabajado sobre ese tema. Queda pendiente entonces, vamos al corte y enseguida volvemos. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios, teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. ¿La vís vos entonces? ¿Repetir? No, ya has hecho la pregunta. Sí. De nuevo, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, entonces están pendientes las dos preguntas. ¿Ley de coparticipación mejorada o borrón y cuenta nueva? Lo que pasa es que nunca se sancionó la ley de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y acá hay una responsabilidad ya histórica y política de quienes primero tenían que ponerse de acuerdo. Aclaremos que al 31 de diciembre de 1996, por eso digo 19 años de violaciones, ya tenía que estar sancionada la ley. Tenían que acordar el presidente y los gobernadores. O sea, una primera responsabilidad política de quienes no cumplieron la Constitución, no acordaron. Inmediatamente después de esto,
el procedimiento es complejo, tenía que intervenir el Congreso de la Nación y luego las legislaturas provinciales. Yo pienso que acá hay una grave responsabilidad en los incumplimientos constitucionales, no solo del gobierno federal que avanza sobre provincias y municipios, sino también de las provincias y municipios que no se abrazan a la Constitución con los derechos que tienen asignados. Y esto es lo que ocurre también con muchos legisladores que llegan a Buenos Aires y no, si pudieran, a los 3 meses cambian la tonada. Lo que pasa es que eso es difícil, pero levantan 2 manos para votar leyes centralistas en contra de regiones y provincias. Así es. Antonio, pero yo creo que la pregunta de Eduardo apuntaba más bien a si no sería conveniente volver al régimen de 1853, en donde la nación no tenía facultades ni para cobrar impuestos indirectos nunca, ni para cobrar impuestos directos salvo en situaciones de emergencia especiales. Claro. ¿Por qué no volver a ese sistema? Lo que pasa es que coexisten... No, lo que pasa es que ya está la Constitución reformada, pero además hay otro tema. Subsisten todos esos sistemas de finanzas federales. Subsiste la competencia de las provincias para ejercitar sus competencias en materia tributaria. Pero ¿cuál es el problema? Muchos gobernadores prefieren vivir de la coparticipación porque les resulta eso mucho más cómodo y no llevan adelante el ejercicio de sus competencias tributarias. Esa es la explicación. Esa es la explicación, y eso también se ve sobre todo con provincias que han alcanzado un gran poder político, que son las del norte, sumado al tema de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, esta forma de dominio político ha dado como resultado que tenemos un hiperpresidencialismo que se va consolidando, se afirma en algunos votos esenciales del área metropolitana de Buenos Aires, más las provincias del norte argentino, y de esa manera entonces se está violando la Constitución. Además de esto, todo el proyecto federal, incorporado esencialmente en 1994, no se cumple. La pregunta tuya era muy inteligente. ¿Qué pasa con el proyecto regional? El federalismo argentino se ha hecho muy complejo en el marco del derecho comparado. Tenemos ahora 4 órdenes de gobierno: gobierno federal, gobiernos de provincia, gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobiernos municipales autónomos, pero también la posibilidad de la creación de regiones para el desarrollo económico y social. ¿Te gusta eso? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una Argentina tipo embudo como consecuencia del siglo XIX, donde el valor de la pampa húmeda hizo que todo convergiera en Buenos Aires. Nosotros ahora, en el mundo de regionalismo abierto que tenemos, y con la posibilidad que otorga la reforma de las regiones para el desarrollo económico y social, en un mundo integrado, y donde además las provincias pueden celebrar convenios internacionales, precisamente para buscar en los nichos de la economía regional, me refiero a nivel americano o mundial, la colocación de nuestros productos. Es decir, el tema regional es absolutamente esencial para que se unan las provincias. Nosotros estamos en la región centro, junto con Santa Fe y con Entre Ríos, para ver si podemos romper esta dependencia y decadencia que tenemos del gobierno central y que hace que se produzca un fenómeno muy triste de la Argentina. Las enormes migraciones del norte argentino que van a terminar en donde, en las villas de emergencia de las más grandes ciudades argentinas, con lo cual hay mucha gente que no puede vivir con la igualdad de derechos que está proclamando la Constitución. Es decir, el fondo de la cuestión es esta. Argentina tiene una pésima calidad institucional. Acá se violan sistemáticamente las leyes, empezando por la Constitución. Acá hay criterios ultraconservadores que pretenden mantener los privilegios gobernando desde el puerto de Buenos Aires, y además hay sectores que creen que la Argentina termina en la avenida General Paz. Esa es la verdad. Por eso yo creo que... No, en la avenida General Paz, pero allá en Buenos Aires, me refiero, que es la que separa, que es lo que separa obviamente a la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires. Claro, esto tiene que hacerse a través de las provincias, porque no lo puede imponer el Congreso de la Nación, porque sería un atentado al federalismo. Las regiones tienen que integrar a las propias provincias. Ahora, la pregunta que yo te quería hacer era la siguiente. Es cierto que el centralismo, que vos bien lo distinguís del unitarismo, porque son dos cosas distintas, mucho más grave el centralismo, no responde solo a la acción que han llevado adelante la gente que vive o nace en Buenos Aires. Lo más grave ha sido la complacencia de los que fueron a representarnos muchas veces y no defendieron nuestros intereses. Ahora, la pregunta es la siguiente.
todos los candidatos a presidente que hoy hay son hombres nacidos o que viven en el área que rodea la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué expectativas tienen ustedes de que estas propuestas puedan ser escuchadas ¿Eso por es ellos? una apología de las otras, ¿sí? No, porque ya no es candidato. Yo creo que en la agenda, si bien uno espera que el federalismo tenga un lugar mucho más importante, sin embargo, algunos candidatos han hecho referencia al federalismo. A mí me parece, no obstante, de que hay demasiados, es decir, da la casualidad que estos tres candidatos, digamos así, principales que quedan para la contienda, son del área metropolitana de Buenos Aires. Yo creo que además de todo esto, es muy inteligente la reflexión tuya anterior, Prudencio. ¿Por qué? Porque yo creo que acá vos podés ser un hombre de Buenos Aires, pero sin embargo tener una concepción federal, pensar la Argentina en grande, y yo creo que por el contrario, vos podés ser un hombre del interior que llegás a Buenos Aires y te convertís en el padre del centralismo, que es lo que ocurrió precisamente con gobernadores que venían de provincias muy pobres o alejadas, como fue Menem, que evidentemente con Cavallo centralizaron la economía argentina y mucho más han profundizado el proceso de centralización. No hay ninguna duda, el matrimonio Kirchner, que viene desde la Patagonia y desde Santa Cruz. O sea que no hay que caer en una concepción de que castiga a la gente solo porque es de Buenos Aires. Lo que vos tenés que ver es las actitudes, las conductas públicas, los lineamientos políticos. Lo que yo también creo es que esta es una campaña de bajo nivel. En el fondo creo que se están cometiendo errores muy graves. Puede ser importante el marketing político, pero de ninguna manera vos podés buscar definición de candidaturas por un color o cosas por el estilo. O para colmo se han conocido algunas observaciones de algún asesor como Durán Barba, que le dice a un candidato de que no hay que hacer ninguna propuesta, no hay que negar nada, no hay que discutir con nadie. Yo creo que eso es gravísimo. Es decir, el ejemplo de político, por el contrario, ha sido, por ejemplo, Churchill, que se encuentra solo para enfrentar el fenómeno del nazismo y le dice a su pueblo: yo vengo a ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Es decir, una verdadera política, y creo que este es uno de los problemas más graves de la Argentina. Nosotros nos hemos quedado prácticamente sin instituciones y sin partidos políticos. No hay debates doctrinarios dentro de los partidos. Además, no hay procesos de formación y capacitación política. Esto es lo más grave. Si vos tenés un problema y necesitas una operación en tu cabeza, vos vas a buscar seguramente al médico más experto, al que más sabe. Y acá resulta que nosotros tenemos políticos que no tienen la formación suficiente para enfrentar los problemas tan complejos que vive la Argentina. Esto también revela una falla en la sociedad argentina, porque los candidatos dicen lo que la mayoría de la gente quiere oír. Entonces también tenemos que reflexionar sobre esto, porque ellos no van a cambiar porque les conviene. Lo que pasa es que hay que volver a la educación cívica y democrática, eso es evidente. A la educación en y general. Esa educación, primero en general, eso fue lo que hizo muy grande la Argentina, y todos los padres fundadores de la nacionalidad se caracterizaron por otorgarle un valor extraordinario a la educación. Pero nosotros tenemos que volver a esa misma convicción. Pero además de todo esto, tenemos que poner el énfasis en la educación cívica y democrática, y tal como lo dice el artículo 38 de la Constitución, una parte de los fondos de cada partido político tienen que ser destinados precisamente a formación y capacitación política de la dirigencia y de los militantes. Claro. Antonio, hay que redondear. La última pregunta, por sí o por no. En esta idea de regionalización que a mí tanto me fascina, ¿vos has pensado en que la provincia de Buenos Aires debe ser 2 provincias? Yo creo que eso es muy difícil de llevarse adelante, e inmediatamente que fue lanzada la idea, el último que la lanzó fue Lucas Llach, que era candidato a vicepresidente de Sanz y del radicalismo. Que está en tu libro. No, ese es el padre, este es Juan Llach, Ajá. Este es el hijo, que también es un investigador muy destacado, el hijo, ¿no? Pero de todas maneras, inmediatamente dirigentes de la provincia de Buenos Aires salieron a rechazar la idea. Lo que yo sí estoy planteando de inmediato es que para armar todo el mapa regional argentino, es cierto que la provincia de Buenos Aires tiene que tener una ubicación, y también la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros necesitamos
Primero, terminar el mapa regional de la Argentina. Segundo, hace falta una visión regional específica para resolver los gravísimos problemas del área metropolitana de Buenos Aires, porque ahí coexisten el gobierno federal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 40 municipios. Con lo cual necesitas, para tratar esa megalópolis, una concepción de área metropolitana muy clara. Pero en definitiva, yo creo que lo que tenemos que avanzar es en el cumplimiento completo del gran proyecto federal, porque la posibilidad de cambio de la Argentina en gran parte pasa por esto. Bueno, si nos acabó el programa, te vamos a tener que invitar a otro programa más. Va a ser un gran placer y muchas gracias. Gracias a vos. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, negocios inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. ¿Por qué el matrimonio presidencial, asistido de 20 malandrines, pudo manejar a su antojo la República Argentina durante 12 años? Y me refiero a robar, a mentir, a estafar, a cambiar la historia, a parar todos los juicios que le hicieron a ellos dos y a todos sus adláteres, y a desvirtuar ahora el sentido de las palabras, a tal extremo que si pasa un gato y Cristina dice, ¿eso es un calefón?, 40 millones de personas la miran y le dicen, eso es un calefón. Mucha gente va a decir, por cierto, que hay que analizar las condiciones de contorno con que llegaron al poder y que hay que ser conscientes que Kirchner cooptó el poder legislativo y cooptó el poder judicial. Sí, pero eso solo no basta, porque en una república consolidada llega a ocurrir esa invasión del poder ejecutivo a los otros poderes y aparece el cuarto poder, que es el poder más importante de todos, que es la opinión pública, que jamás le permitiría en Dinamarca, en Holanda, es lo mismo monarquía constitucional, en Estados Unidos, en Francia, hacer lo que se hizo acá. ¿Por qué el cuarto poder, que es la opinión pública, no actuó? Para contestar eso tengo que definir primero qué es la opinión pública. La opinión pública es la potestad que tenemos cada uno de nosotros en particular y todos en general de pensar lo que se nos ocurra y manifestarlo sin tener riesgo a recibir represalias por ello. Y quiero hacer una diferencia en la clasificación. Yo visualizo la opinión pública conformada por dos grupos. El grupo mayoritario en términos estadísticos, hablemos de un 80%, es lo que llamo la opinión pública común o popular. Es la gente común, lo que Bernardo Neustadt decía a Doña Rosa, ¿se acuerdan?
La gente común y corriente. Esa gente que es la mayoría, que es la gente que define una elección, que es lo que se llama en democracia el soberano, el gobierno de la mayoría, esa gente, la opinión pública mayoritaria, en la República Argentina, no está capacitada culturalmente para entender lo que ocurre y por lo tanto para obrar en consecuencia. Esa frase que acabo de decir es el problema más grande, más serio y más complicado que tenemos los argentinos. El soberano que decide quiénes nos gobiernan no está capacitado para elegir al que nos gobierna. ¿Por qué es eso? Será motivo de otra exposición, si Dios quiere. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? Que el soberano va a volver a elegir, gobernado por el populismo, al gobernante que él cree que lo beneficia en el corto plazo, porque él no mira al mediano plazo, mira al corto plazo, tiene que tomar agua. Lo mostró la Nata anoche, no sé si vieron el programa. El corto plazo del habitante de un barrio de la zona norte del Chaco es tomar agua, queridos amigos. Entonces ese individuo va a votar a quien le hace la promesa de darle agua. Y entonces, ¿cómo se sale de esta situación? Esta situación es casi imposible de salir. Hay que apelar, en la historia se sale de dos maneras. O cambiando una autocracia por otra, una autocracia de origen democrático por una autocracia de origen militar, que ya le hemos cambiado 18 veces y nos hemos dado cuenta de que no sirve. No digo ni siquiera que no corresponde, digo que no sirve. O apelar a la opinión pública calificada, que es el otro 20%, que es lo que yo llamo los factores de poder de la opinión pública, aquellos grupos de la sociedad que pueden tener injerencia en el otro 80% para tratar de cambiarles culturalmente ideas erróneas. Esos factores de poder a los cuales yo pertenezco en algunos grupos, quiero aclarar porque voy a ser muy estricto en mi acusación, los acuso por no buscar el bien general y tratar cada uno de solucionar su problema particular. Vamos a empezar a analizar el primero y se nos va a acabar el tiempo, vamos a seguir otro día con los otros. ¿Cuál es el más importante factor de poder de opinión pública? Los pensadores. ¿Quiénes son los pensadores en una comunidad? Los que generan las ideas. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado, que las ideas generan las emociones generan las acciones y las acciones generan los resultados. De manera tal que normalmente, salvo casos fortuitos o especiales, los buenos resultados obedecen a buenas ideas. De manera tal, vuelvo a repetir, quienes generan las ideas son las personas más importantes de una comunidad. Voy a poner algunos ejemplos. Sócrates, Platón, Aristóteles, Hitler, Stalin, Mao. Y entonces ustedes verán qué ideas trajeron unos y qué resultados generaron y qué ideas enunciaron otros y qué resultados tuvieron. Esos individuos que manejan, que formulan las ideas, contándolos con los dedos de las manos, podría nombrar 10 que se han mantenido firmes con sus ideas, se callaron la boca. Y como ellos se callaron la boca y los ideólogos del populismo y del socialismo no, revirtieron las ideas y cambiaron las ideas. ¿Qué es lo que pasó? Las ideas fundacionales de democracia republicana fueron cambiadas por populismo. Ernesto Laclau habla ahora de una república que el gobernante tiene acción directa con el pueblo. Y las ideas de esfuerzo en libertad y riesgo que trajeron nuestros abuelos inmigrantes y que forjaron la Argentina grande,
fueron cambiados por la idea de que los ricos son ricos porque hacen que los pobres sean pobres y viceversa. Y la idea perniciosa de que el único partido político que defiende a los pobres es el partido justicialista o peronista o kirchnerista o belevista o dualdista o cualquiera de sus variantes. Y la ausencia de los pensadores, de los verdaderos pensadores, ha impedido mantener la única antinomia que hay. ¿Saben cuál es? Y esto es el mensaje de esta locución. No es ricos contra pobres o liberales contra socialistas. Es trabajadores productivos contra trabajadores improductivos que ocupan trabajos que no sirven para nada y que terminan siendo deshonestos. Esa es la gran lucha en nuestra sociedad. Acá por cada trabajador productivo que hay, que puede ser pobre o rico, yo soy ingeniero, yo he tenido obreros muy pobres, los poseros, los he ido a buscar a los barrios, y son gente pobrísima, y son gente que trabajaba a riesgo, y son gente que trabajaba a esfuerzo, y sin embargo el trabajo de ellos era un trabajo que generaba valor. El trabajador que genera valor es el único que consigue el desarrollo, y la otra mitad de nuestro país son trabajos superfluos, inventados, que lucran y que viven de los trabajadores que generan valor. Ah, ¿usted está en contra del Estado y de los empleados públicos? No, señor. Los empleados públicos verdaderos de un Estado que se necesita para que haya un liberalismo son trabajadores que generan un producto que es necesario y que entonces es valioso. Así que no es rico contra pobre, ni estatal contra privado, es productivo contra no productivo. Si vos sos obrero, si usted es taxista, si usted es médico, si usted es kiosquero, si usted es un empleado público responsable, sepa que la mitad del año usted trabaja para pagarle el sueldo a aquellas personas que nombraron los intendentes el último día cuando se iban a su casa, 4.000 intendentes, entonces 4.000 empleados. Entonces, esa gente está desvalorizando los empleos estatales genuinos y verdaderos. Los dejo entonces con ese mensaje. La lucha, la dicotomía es no pobre contra rico, sino pobre o rico que produce contra pobre o rico que vive del que produce porque no produce nada y termina entonces siendo deshonesto. Es palabra de honor. Hay televidentes que me piden siempre que dedique esta columna, La ciudad que queremos, a cuestiones de tipo histórico. Y yo a veces me entusiasmo con cosas de actualidad y se me olvida. Les pido disculpas y hoy me voy a ocupar de cumplir con algo que se me pasó por alto, porque el lunes pasado debía haber hablado de eso, pero ese entusiasmo que le digo, que les mencionaba por las coyunturas, a veces me hace olvidarlo. La semana pasada hubo dos efemérides que me gusta recordar, porque son para mí dos efemérides importantes. Una se conmemoró el 26 de agosto y se cumplieron nada menos que 205 años. 205 años de un asesinato brutal. El asesinato del que fueron víctimas Santiago de Liniers, Victorino Rodríguez, Manuel Moreno, Santiago Alejo de Allende y el quinto, que ya no me acuerdo quién era, Eduardo me va a ayudar, pero Eduardo parece que no está en condiciones de ayudarme, así que me va a quedar uno que... el obispo Orellana no fue, pero bueno, no importa, ya va a salir a lo largo de esto. Ustedes advertirán que los años que uno tiene por ahí hace que estos olvidos ocurran. Lo cierto es que lo que quiero es conmemorar a esas víctimas, recordarlos, porque esa gente no cometió ningún crimen, esa gente simplemente se levantó en defensa de Córdoba,
porque no quiso que Córdoba se sometiera al deseo de una junta que había nacido de una institución municipal de Buenos Aires, se había rogado la representación de Fernando VII, que estaba preso en Francia, y había decidido que todo el resto del virreinato tenía que subordinarse a su mando. Y como Córdoba y la mayoría de las capitales de gobernación se resistieron, mandó un ejército de ocupación de 1.150 hombres, que Córdoba no estaba en condiciones de enfrentar porque no tenía ejército arreglado. Solo tenía las milicias urbanas, que eran los vecinos armados para defender la ciudad. No podían enfrentarse a un ejército profesional. Entonces vieron que la resistencia era imposible, huyeron al norte, fueron apresados y sin juicio previo, sin defensa alguna, por el delito de haberse opuesto a un acto de arbitrariedad, a un golpe de Estado, fueron fusilados. Entonces quiero a ellos rendirles homenaje. Tuve ocasión 2 años atrás de rendirles homenaje y de dar una conferencia donde está el panteón, donde están sus restos, el panteón de los marinos ilustres, en San Fernando, cerca de Cádiz, en España, pero yo creo que esa gente debería estar aquí, porque es Córdoba lo que defendieron, es el virreinato lo que defendieron, es a nosotros a quienes defendieron de este avance que fue el primer capítulo de la triste historia de la dominación de parte de Buenos Aires del resto del país. La segunda efeméride que quiero recordar corresponde al 29 de agosto y es la del nacimiento, también exactamente hace 205 años, de el prócer que despierta mi mayor simpatía. Yo tengo un gran respeto por próceres militares, San Martín y Belgrano son para mí hombres extraordinarios, dignos de imitar, pero me despierta más simpatías aquellos que en lugar de hacer la guerra, hicieron la paz y ayudaron a la construcción de la República. Y para mí Juan Bautista Alberdi es la figura en ese aspecto más relevante. Juan Bautista Alberdi nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 29 de agosto de 1810. Cuando nació, murió su madre. Y siendo él pequeño, murió su padre. Fue criado por sus hermanos. Fue un jurista extraordinario. Fue abogado, jurista, legislador, diplomático, escritor, músico, un hombre completo. Pero, ¿por qué lo recordamos a Alberdi? Por algo fundamental. Fue el hombre que diseñó todo el sustrato institucional de la República que nació con la Constitución de 1853. Él, cuando Urquiza venció a Rosas en Caseros, escribió un libro que se llamaba Bases y puntos de partida para las instituciones de la República Argentina, que fue el sustento de la Constitución de 1853, la que si hubiéramos cumplido, seguiríamos siendo uno de los países más importantes de la Tierra como lo fuimos mientras lo cumplimos. Juan Bautista Alberdi se puso al servicio de Urquiza y de los congresales y ellos a partir de esas bases redactaron nuestra Constitución, esa magnífica Constitución federal y liberal. Lamentablemente tuvo el enfrentamiento de quienes no la quisieron, como Bartolomé Mitre, que lo destituyó como representante después de su golpe de Estado y de apropiarse del país, lo sustituyó como representante argentino ante Francia y ante los países de Europa en general. Y en definitiva le pasó algo parecido que a San Martín. Un hombre que tanto había hecho por el país, terminó su vida fuera del país. Terminó su vida en 1884, un hombre ya de 74 años, en esa época un hombre de edad avanzada, en una ciudad, en un pueblo cercano a París que se llama Neuilly-sur-Seine, y lejos de su patria, lejos de la patria a la cual había beneficiado tanto con sus acciones, no guerreras, sino de pluma. El arma que empuñó fue la pluma y nos dejó nada menos que esa Constitución que, repito, permitió que la Argentina fuera en algún momento un país del cual nos sentíamos orgullosos. Bienvenido entonces el homenaje a Alberdi y el recuerdo emocionado de esos mártires de Cabeza de Tigre, una posta que hoy pertenece a la jurisdicción del municipio de Los Urgentes, en el departamento Marco Juárez, a donde fueron ajusticiados de manera infame estos 5 hombres importantes de Córdoba que lo único que querían era defenderla de los abusos de un centralismo que empezaba a mostrar sus uñas. El
como esta falta de memoria a veces te juega estas malas pasadas y además después el recuerdo aparece cuando pasó el momento, voy ahora a aclararles, el que omití entre los mártires de Cabeza de Tigre era nada menos que el gobernador de Córdoba, Juan Gutiérrez de la Concha. También el homenaje a él. Bien, ayer fue 6 de septiembre, Prudencia. Sí, Se no han es como para cumplido recordarlo. 85 años, hay que recordarlo Sí. para explicarle a los jóvenes. Hace 85 años, un general llamado Uriburu fue por primera vez en la historia constitucional de la Argentina el que echó a un presidente elegido por el pueblo y se sentó él en su lugar. Debo corregirte, no fue el primero. Ya Bartolomé Mitre lo había hecho en 1862. Bueno, no vamos a entrar a discutir sobre minucias. No, es que el centralismo no es los primeros que hacen un relato histórico a su conveniencia no son los Kirchner. Ya el centralismo porteño lo hizo. Mitre no, Mitre es el gran hacedor de la República moderna, el enemigo de la Constitución del 53, el que separó a Buenos Aires de la República, le declaró la guerra, perdió la guerra, se incorporó y luego pagó ese acto de generosidad de las demás provincias con un nuevo levantamiento y bueno, un triunfo difícilmente explicable en Pavón, y la apropiación del país se lo llevó a Buenos Aires y de ahí se terminó el federalismo. Tenés razón. O sea que, ojo, que nos hacen creer que el primer golpe de Estado es de 1930, pero además hubo 7 golpes de Estado antes de 1930 que fueron fallidos. Pero que también hay que tenerlos presentes porque tenemos el récord del Guinness de golpes de Estado. Yo, en los años que han pasado desde la Constitución, creo que ha habido un golpe de Estado cada 8 años. Y con lo que vos decís, golpes dentro del golpe, creo que uno cada 6 años. Debe ser el único país del mundo. Creo que sí. Bueno, para no seguir discutiendo por prudencia, porque me va a encontrar otro golpe más, entonces voy a decir que se nos acabó el tiempo. Creo que el programa ha estado muy interesante con la Claro, visita sí. de Antonio María. No hemos dicho que Antonio María fue también diputado constitucionalista Así es. de la Constitución, la última modificación, y nos veremos el próximo lunes, Prudencio, si Dios quiere.